Génesis 43, 46. Hoy ampliamos un capítulo más, porque así estaba en el planning del estudio. Y seguimos con la historia de José. Ahora los hijos de Jacob vuelven llevando a Benjamín a Egipto. Por lo tanto, os pongo en contexto, el hambre sigue abrumando. Por lo tanto, Jacob les dijo a sus hijos que tenían que volver a por algo de comer, porque si no, pues se iban a morir de hambre. Por lo tanto, Judá le cuenta todo y dice que no pueden volver porque deben de llevar al hijo pequeño, y Jacob no quiere que se lo lleven, como ya sabemos del anterior capítulo. Por lo tanto, al final ya Israel, Jacob, al fin accede y dice que bajen, pero que también le bajen regalos, miel, almendros, etc. Pero igualmente él les dice a sus hijos que por qué le contaron que cuántos eran, porque tuvieron que decir que eran 12, porque si no hubieran dicho nada se hubiesen ahorrado eso. Pero de todas formas, pues le dicen el por qué se lo dijeron, y ellos ya empezaron a arrepentirse, a mostrar señales de arrepentimiento por todo lo que hicieron con José y en general. De modo que ellos vuelven a por alimento, pero si os dais cuenta, vuelven a ser igual de egoístas que cuando vendieron a a José. En vez de volver a por su hermano Simeón, que estaba ahí en prisión, vuelven a por el alimento, no por el hermano. De modo que José ya le dice a su mayordomo que lo prepare todo para cuando lleguen, y los hermanos piensan que es una trampa porque lo ven todo como muy bueno y piensan que al final acabarían siendo esclavos. Y pues como tenían tanto miedo, le explican al mayordomo lo que pasó la anterior vez que fueron. Pero el mayordomo les dice: la paz sea con vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el de vuestro padre os puso ese tesoro en las talegas, que eran las bolsas donde llevaban todo. Por lo tanto, parece que estos ya con esto se quedan un poco así desorientados, pero más tranquilos. Entonces aquí ya, cuando José va con todos, cuando llega, se inclinan ante él, tal como vemos en el sueño que ya comenté ayer y que vuelve a suceder, que se vuelven a inclinar sobre su hermano. Y cuando ve por fin a Benjamín, dice: este es el menor. Y ya pues le dicen que sí, y él le dice: Dios te guarde, hijo mío. Y se empieza a emocionar, claro, porque verlo para él fue una emoción, porque ya llevaba muchísimos años sin verlo. Y entonces sí que es verdad que la relación de Benjamín y todo lo que era para él era 5 veces mayor que la de los demás. Así pues, aquí todo se estaba cumpliendo según el plan de Dios para él. Si seguimos, luego ya, pues estos se tienen que ir y José llena las talegas de víveres y dinero. Se lo llena todo para que se vayan bien. Y entonces le dice al mayordomo que introduzca una copa en la del pequeño, en la de Benjamín. Y ya cuando se van, le dice al mayordomo: síguelos. Y cuando eso reclama la copa. Claro, los hermanos no sabían nada. Así pues, dice Judá, si no me equivoco, que en quien la encuentre será el esclavo. Que esto me recuerda un poco a cuando Labán fue a por los dioses y dijo que quien lo encontrase, pues que quedaría muerto. Por lo tanto, seguimos con esto. Los demás vuelven con el padre. Si se encuentra la copa, el que la tenga será esclavo y los demás vuelven con el padre. Eso dice el trato del mayordomo. Pero aún así, lo que no quería Judá es que Benjamín se quedase, porque ya había prometido a su padre que volvería con él. Entonces ya Judá les cuenta todo, ya le dice como que dio a su hermano por muerto cuando se lo tuvo que contar a su padre.
lo de José lo dio por muerto. Entonces ya José allí entiende ya que no es que su padre no lo había buscado, sino que como ellos lo habían dicho que su hijo había muerto, lo habían devorado las bestias, pues no lo buscó porque pensaba básicamente que estaba muerto. Entonces aquí ya le ruega a José que su hermano pequeño se vaya y que él mismo hará de esclavo. Aquí esta prueba de la copa José lo hace también para probar el corazón de sus hermanos, para ver si habían cambiado y habían aprendido la lección de no abandonar a su hermano como hicieron con él. Por lo tanto, aquí él ya se da cuenta de que sus hermanos no se defienden ni echan la culpa a los demás de lo de la copa y ve madurez en ellos. O sea, asumen las culpas. Y ya, siguiendo el capítulo, José echa a todos los de alrededor y se queda con sus hermanos y llora a gritos. Y ya, pues, se destapa entre sus hermanos, ya dice que es él. Y aquí él les dice el propósito que Dios tenía para él. Y dice, que no os pese ni os enfadéis, pues para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Y Dios también le envía para que puedan sobrevivir en la tierra y para salvarles la vida mediante una feliz liberación. Todo esto se lo dice José a sus hermanos, y los hermanos también, esto es un poco reflexión de que igual que José les ha perdonado a ellos, ellos también tienen que aprender a perdonarse a sí mismos de lo que hicieron. Y siguiendo, José aquí ya quiere que su padre vuelva con él, porque antes también les preguntaba cuando estaba y volvieron todos, les preguntaron también por su padre. Antes de preguntar que si Benjamín era el menor, les preguntó también que si el padre seguía vivo, etcétera. Así pues, aún quedaban 5 años de hambruna, y cuando ya pues dijo todo esto, él lloró, besó, abrazó y conversó con todos sus hermanos. Esto llegó a oídos del faraón y él les hace una invitación súper buena, tiene una reacción muy buena y dice que se los traiga a todos, que se traiga a Jacob y a los hermanos a Egipto, y dice que lo mejor de Egipto será para ellos. Entonces ya los hermanos regresan a Canaán. También se ve el favoritismo por Benjamín, que se sigue viendo en todos los lados, igual que cuando se dice que a él se le da 5 veces más las cosas. Y pues les dice como que no se paren por el camino y todo eso, a lo que ya cuando llegan y les cuentan los hijos todo a su padre, dice que a Israel se le revivió el espíritu, porque él pensaba y tenía una pena de tantos años por su hijo, y él ya dijo, esto me basta, y he revivido en espíritu. Por lo tanto, él, pues, claro, ¿qué pasa? Llegamos ya al último capítulo de hoy, que es que salía Jacob para Egipto. Pero ¿qué pasa? Que no sabía si hacía lo correcto. Por lo tanto, ¿qué hizo? En vez de decir una cosa u otra, lo primero que hizo es buscar la dirección de Dios, la dirección que Dios quería que él siguiese. Entonces le pregunta a Dios, y Dios obviamente le da respuestas. Así pues, Dios habla a Israel en una visión nocturna, donde dice que no tema, que vaya donde su hijo, y finalmente José le cerraría los ojos. Así que la última vez que viera a su hijo ya era pues sus últimos días, básicamente. Entonces aquí sabemos que Jacob está en Berseba. Luego nos vuelve a contar toda la inmensa familia de Jacob, de todas sus mujeres, todos los hijos, y al final todos los que entraron en Egipto fueron 66 personas, por lo cual el total de personas que había en casa de Jacob eran 70. Siguiendo, ya José recibe a los suyos, se reencuentra con su padre, es todo súper emotivo, José no para de llorar, y a lo que su padre dice, ahora ya puedo morir. Ahora que ya ha visto que su hijo vivía, había visto todo lo que había ganado, a pesar de todo el sufrimiento, que supongo que el padre se lo supondría, todo lo que le habían hecho pasar. Y por último ya sabemos que los que vinieron a Egipto trajeron todo lo que tenían,
Y un dato que nos cuentan aquí es que los egipcios detestan a todos los pastores de ovejas. De modo que de esto sacamos que Dios tiene planes para cada persona y debemos buscarlos, tal como hicieron Jacob y José. Y que esto al final dará felicidad para todos. Y eso ha sido el podcast de hoy. Mañana seguramente acabemos Génesis y la verdad que estoy muy feliz porque me ha gustado bastante, me está gustando bastante ir estudiando y conociendo más a Dios, a todos los antepasados y cómo va la historia, y realmente es increíble. Y ya mañana acabo, como he dicho, Génesis, y ya pues veremos qué pasa. Adiós.